Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Como siempre, para nosotros es un placer compartir este tiempo con ustedes. Como es habitual, día miércoles tenemos conferencia de capacitación y hoy traemos un tema interesante, porque es interesante que tengamos en cuenta qué es lo que implica llevar un negocio. Hoy, si nos ponemos a reflexionar un poco, está muy de moda que la mayoría de las personas que estamos trabajando a través de internet o desarrollamos redes, habitualmente decimos que estamos desarrollando un negocio. Pero acá el interrogante que vamos a tratar de desenredar en esta tarde, en esta noche, es: ¿somos realmente conscientes de lo que implica llevar un negocio? Ya sea un negocio físico, sea si tenés una tienda, no sé, un local o sos profesional, un negocio físico o un negocio a través de internet, un negocio online. O sea, ¿tenemos la idea correcta de cuáles son los elementos que forman parte de un negocio? O sea, cuando tenemos que tomar esta actitud de empresarios. O sea, ¿conocemos esos conceptos para desempeñarnos en esa función de emprendedor? Si estamos en un negocio multinivel o de empresarios independientes, si tenemos una empresa tradicional. Bueno, ese es el propósito de esta tarde, de esta noche, desenredar un poco y tomar conciencia de lo que implica llevar un negocio, ya sea físico o a través de internet. Para empezar, lo primero que tenemos que analizar brevemente es la motivación. ¿Y qué es lo que me motiva a emprender? Esa es la pregunta principal que te tienes que hacer. Porque acá tenemos que saber cuáles son nuestros propios motivos. Todos los que estamos acá seguramente en esta tarde, en esta noche, tenemos algún motivo. Estamos buscando información, queremos avanzar, queremos tener un ingreso extra. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a tener la iniciativa y a tomar la decisión de emprender? Esa es la clave, la iniciativa y la decisión. La iniciativa es una idea y las ideas son el motivo quizás para comenzar alguna cosa. También se define la iniciativa como una capacidad de pensar, como esa capacidad para crear, para inventar. En cambio, la decisión es ponerse en movimiento, es ponerse en acción para alcanzar esa iniciativa inicial que tuviste. Y acá tiene que quedarte claro que tanto la iniciativa como la decisión sí o sí van juntas. Una sin la otra no surten efectos. Por eso la iniciativa que vos tengas y la decisión tienen que ser coherentes. Y de esa manera vas a poder alcanzar resultados. Pero apenas es esto el comienzo en la motivación para emprender. Como segundo aspecto, tenés que ser consciente de las capacidades personales. Y las capacidades personales, nos guste o no, es fundamental tenerlas en cuenta. Porque la cuestión acá es sencilla. Nadie se va a sentir cómodo o feliz haciendo algo que no le guste. O que sienta que excede lo que uno es capaz de realizar. ¿Sí? Sencillamente uno no puede tener resultado y sentirse satisfecho cuando está haciendo algo que no ama o que no le gusta o que no se siente cómodo. Entonces las capacidades es fundamental, porque en función de estos tres aspectos, la decisión, la iniciativa y las capacidades, realmente te vas a sentir firmes para decidir en qué plan de empresa vas a desarrollar o vas a crear, o qué plan de empresa vas a participar si estás trabajando de manera independiente en un sistema de mercadeo en red. Entonces, si tu aspiración es, por ejemplo, montar una empresa, seguramente vas a tener que afrontarte con el desafío de desarrollar la constitución legal e iniciar los trámites que le van a dar vida a tu empresa. ¿Sí? Y tal vez necesites financiación para ese emprendimiento, si es una empresa física. O si es una empresa a través de internet también. Pero ya sea que vos desarrolles tu propia empresa antes del inicio y durante toda su vida, o que te decidas a ser un distribuidor independiente en una empresa de mercadeo en red, sí o sí vas a enfrentar gastos operativos. Los costos operativos, o sea, tienen un importante peso a la hora de tomar la decisión o de crear una empresa o de participar como emprendedor independiente en una empresa de mercadeo en red. Entonces es ese el propósito de la presentación de esta noche, analizar en detalle los gastos operativos y vamos a ir viendo poco a poco de qué se tratan estos gastos operativos para que entendamos los conceptos. Esta noción de gastos, por lo general, nos hace referencia a un dinero que se desembolsa de una empresa
para el desarrollo de sus actividades. O sea, es como aquella canilla de agua, ese grifo de agua que le da vida a las plantas de tu jardín. Bueno, hay ciertos gastos de operaciones que son los que van a mantener viva la estructura de la organización o de la empresa. Esos gastos operativos están definidos como los salarios, el alquiler de locales, la compra de suministros. Por ejemplo, en una oficina tienen impresoras, los cartuchos de tinta de la impresora, las hojas de papel, las lapiceras, todos esos gastos, todos esos materiales o insumos que son necesarios forman parte de los gastos operativos. Por lo general, estos gastos suelen ser llamados como gastos indirectos. ¿Sí? Todos hemos escuchado alguna vez ese concepto de gastos indirectos, porque suponen que son aquellos gastos que están relacionados al funcionamiento del negocio en general, pero no son inversiones. Y acá vamos a hacer una definición, una diferenciación, porque muchas veces confundimos la definición de gasto con inversión. La inversión, por ejemplo, puede ser la compra de una máquina. Entonces, el sentido económico de una inversión es la colocación de un capital que se va a realizar esa inversión para conseguir una ganancia futura. Cuando uno habla con el término inversión, para que vayamos hablando con conceptos fundamentados y sabiendo lo que estamos diciendo, el propósito de la inversión es quizás posponer un consumo hoy o hacer una inversión en algún bien o en algún capital que te provea un beneficio inmediato en el futuro. Un beneficio en el futuro, o sea, posponemos hoy para tener una ganancia en el futuro. Y la clave para diferenciar lo que es un gasto de una inversión son tres variables las que rigen a las inversiones. Cuando invertimos, estamos buscando un rendimiento esperado, o sea, cuánto esperamos ganar de la inversión que estamos por hacer. Y siempre sabemos que en cada inversión hay un riesgo, o sea, y ese riesgo lo tenés que conocer y lo tenés que aceptar. El riesgo aceptado es la probabilidad de que esa ganancia esperada la obtengas o no. O sea, ¿qué probabilidad tenés de que esa inversión que hiciste te arroje los beneficios que estás pensando o esperando? Ese riesgo está asociado a todas las inversiones. En cambio, el gasto no. El gasto se hace y punto. En cambio, las inversiones tienen un horizonte temporal. O sea, ¿cuándo se va a obtener esa ganancia? ¿En qué tiempo esa inversión que estoy haciendo hoy me va a reportar beneficios? El gasto no tiene horizonte temporal. Los gastos por lo general son constantes, son frecuentes o los tenemos habitualmente mes tras mes. Entonces quiero que tengas en claro en esta tarde o en esta noche que los gastos de operación, ¿sí?, se destinan al funcionamiento del negocio y no se concretan los gastos a la espera de un beneficio futuro, porque ese es el propósito de la inversión. Su función de los gastos de operación es permitir la subsistencia de la actividad comercial que realice la empresa. Y ustedes podrán pensar en estos momentos, bueno, pero hay empresas que no son comerciales. En realidad todas las empresas son comerciales, todas realizan una comercialización. Por ejemplo, una fábrica que produce, transforma materia prima, va a tener su área de ventas, porque de nada le sirve fabricar si no la puede vender. Las empresas de servicio, cuando ofrecen un servicio, están haciendo una venta. Están comercializando sus servicios, sus capacidades para hacer. Y la empresa comercializadora netamente es la que intermedia entre el fabricante y el consumidor y obtiene una ganancia por hacer esa comercialización. O sea que los gastos necesarios para la actividad comercial en cualquier tipo de empresa e incluso aquellos que estamos desarrollando redes de mercadeo también inciden. Entonces, lo que se pretende cuando empezamos a entender el tema de los gastos es que vamos a buscar que esos gastos sean rentables y que te otorguen ganancias. ¿Cómo te puede otorgar ganancias un gasto? Bueno, cuando la operación, cuando la actividad reporta más ingresos que los gastos, ¿sí? Vamos a suponer, como para ir aterrizando un poco esta idea de los gastos, en tu empresa o en tu casa para tu desarrollo de tu red te compras una computadora. Esa computadora va a ser considerado una inversión, tanto para la empresa como para tu uso como líder de grupo.
¿sí? Pero sin embargo, el gasto cotidiano que vos tengas en papel, en cartuchos de tinta para impresión, la electricidad que consuma esa computadora, eso es considerado como un gasto operativo y hay que tenerlo en cuenta. Habitualmente hemos oído hablar de dos conceptos: correr con los gastos y cubrir gastos. Correr con los gastos, por lo general, lo utilizamos para referirnos al hecho de que alguien, alguna persona o alguna entidad es quien va a pagar todos los gastos que genera la actividad en sí. Es como si pretendiéramos emprender algo y que otro se haga cargo de nuestros gastos operativos. Suena un poco ilógico, pero en general cuando uno empieza un emprendimiento, uno como persona o como dueño de negocio corre con los gastos iniciales. O sea, alguien se hace cargo de pagar esos gastos que genera la actividad en sí. Luego llega un momento en que en el mismo negocio, la misma actividad, ya se cubre los gastos. Y cubrir los gastos, empleamos ese término para decir que un negocio ya en sí mismo ya va a estar generando la producción que necesite para hacer frente a los gastos que en sí mismo se ha creado. Es cuando el gasto ya se convierte en autosuficiente. Estos conceptos son interesantes a analizarlos, a tenerlo en cuenta, porque nos sirven mucho a la hora de cuando tenemos que hablar de gasto y de inversión y qué significa cada cosa. Los gastos tienen una clasificación, los gastos de operación. Entonces hay varios gastos, hemos traído para esta tarde, para esta noche, los más importantes y los más fáciles de entender. El primero de ellos es el conocido como gasto administrativo. Por lo general, para poder funcionar es necesario realizar una serie de trámites que son iniciales o que son imprescindibles para poder constituir una empresa. Esos famosos trámites iniciales para constituirnos como organización. Dentro de esos gastos administrativos, como lo dijimos antes en las diapositivas anteriores, podemos hablar de la nómina de los empleados, los salarios, los honorarios, los servicios de oficina. Aquí podemos ver en la diapositiva lo que implica la limpieza, la depreciación de muebles y de equipos de oficina. Muchas veces se te rompe un escritorio, se te rompe una silla o se daña la impresora. Bueno, todos esos gastos forman parte de lo que es el gasto administrativo, ¿sí? El concepto de administración tenemos que tenerlo en cuenta porque es un concepto fundamental. La administración la hacemos no solamente en una empresa, sino que lo hacemos a nivel individual, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, y hacemos administración a aquellos líderes de grupo que estamos trabajando en mercado en red. ¿Por qué? Porque la administración hace referencia a lo que es todo el funcionamiento, a lo que es la estructura y al rendimiento de las organizaciones. Si vos estás desarrollando una red de mercadeo, estás teniendo una organización. No tendrás a lo mejor una oficina, pero sí trabajarás en tu casa y necesitas administrarte. Este término de administración significa servir, significa manejar y gestionar. Entonces la administración la tenemos que entender como una disciplina, porque tenemos que realizar una gestión de los recursos que tenemos, ya sean estos recursos materiales o humanos. Si estamos trabajando en una fábrica, tendremos a disposición que administrar los recursos humanos y los recursos materiales. En redes de mercadeo tendremos que ser hábiles para administrar a las personas de nuestro equipo. Entonces a eso se refiere con que sea una disciplina, porque por lo general se rige la administración en criterios científicos o en algún determinado orden que busque satisfacer el objetivo concreto de la empresa que estés desarrollando o los objetivos y metas que te hayas puesto como líder de grupo para cumplir con tu gente. Entonces, este tema lo podemos aplicar. Entonces, como ir resumiendo, podemos entender que la administración la podemos ver de dos maneras, como la disciplina, como este conjunto de ideas que hay que tenerse en cuenta para guiar un grupo, para coordinar recursos, y la técnica, como el conjunto de actividades que hay que hacer, que realmente hay que concretar para alcanzar los objetivos de la empresa, los objetivos de la organización. Me detengo acá en el tema de la administración porque es fundamental entender que la administración es una clave en cualquier cosa que hagamos, que emprendamos, porque nos permite fusionar todos esos recursos que se poseen.
Y para fusionar todo eso tenemos que aplicar planeación, tenemos que aplicar dirección, tenemos que aplicar control. Y el propósito de todo eso es justamente que la compañía o que el grupo alcance la meta que se ha propuesto. Y en todo eso hay gastos. Y los gastos son los que te hemos presentado acá como gastos administrativos. Hay otro tipo de gastos, que es el que vamos a ver a continuación, que se llaman los gastos financieros. Los gastos financieros ya son gastos un poco más específicos que se relacionan con los costos que generan los movimientos de fondos. Todos tenemos alguna cuenta de banco abierta y sabemos que si hacemos un movimiento, ese movimiento de fondos va a tener un costo de transacción y dependiendo del tipo de cuenta bancaria que tengas, una caja de ahorro o una cuenta corriente, o te va a generar intereses a favor o te va a cobrar comisiones. Entonces, todo lo que es apertura de cuentas bancarias, las comisiones de banco, los gastos de mantenimiento mensual, los costos por transacciones, los distintos tipos de intereses que te pueden cobrar si es que has pedido algún préstamo, todo entra acá, en gastos financieros. A nivel organizacional, en una empresa, el costo de emisión, de impresión de cheques también entra acá. Aquellos que trabajamos a través de Internet y que conocemos los procesadores de pago, sabemos que cualquier movimiento de dinero por alguna billetera o algún procesador, algún igual, genera un costo, ya sea de apertura de la cuenta, de mantenimiento o el costo por transacción. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque teniendo información sabemos a lo que nos enfrentamos. Bien, hay otro tipo de costos que se llaman los costos hundidos, y espero que acá hagamos un esfuerzo en entenderlos porque quizás representen para ti un concepto nuevo. Pero los costos hundidos, los gastos hundidos son aquellos que por lo general se realizan antes del comienzo de las operaciones que sean correspondientes a la actividad que estés por emprender. Para que entendamos un poco, los gastos hundidos implican una erogación de dinero primero. Tenemos que erogar dinero para luego en un futuro recibir, obtener dinero. Se definen los costos hundidos como por ejemplo el tiempo que dedicamos a trabajar, a emplearlo en desarrollar la iniciativa, la idea que tenemos planeada, el dinero que se insume en ese proceso y otros recursos. Por lo general esto se aplica, son inversiones en esfuerzos que se hacen, por ejemplo, para investigación y desarrollo de productos, para la creación de lo que son software, por ejemplo. Se dice que se hunde el esfuerzo y eso genera costos que ya han ocurrido y que lo más probable es que no se puedan recuperar. La idea es que estos costos, cuando llegue el momento de tomar una decisión sobre el proyecto o sobre la inversión, no los vas a recuperar, pero no te amargues con esto, porque vayamos haciendo un poco más tangible esto. O sea, vamos a suponer que vos con tu equipo de gente están dedicando un esfuerzo para desarrollar un nuevo producto en la empresa en la cual estás trabajando. Hasta la fecha vamos a suponer que dedicaste, no sé, 6 meses de trabajo. Esos 6 meses de trabajo implican el sueldo de las personas involucradas. Implica el costo a lo mejor de 3 desarrolladores de software, de 3 programadores, de 3 técnicos que están a tiempo completo. Quizás el gerente del producto, mucho tiempo tuyo y mucho tiempo de tu equipo. Y recursos, porque mientras estás trabajando durante 6 meses estás consumiendo energía eléctrica, están trabajando con equipamiento de la fábrica, de la empresa o de la oficina. Entonces vamos a suponer que gastaste hasta ese momento $300.000, por dar un ejemplo. Lo que ya has gastado, esos costos se consideran irrecuperables, o sea, ya están hundidos, porque lo que se invirtió, lo que se erogó hasta ese momento, no va a tener incidencia a la hora de producir y de vender el producto. Y quiero que te quede claro esto, porque esos costos son irrecuperables. Has tenido que atravesar por todo ese proceso de investigación y desarrollo para llegar a la conclusión y después de ahí tomar la decisión en base a las oportunidades y las ventajas que te provea ese producto.
¿sí? Es decir, si vos llegás al final de tu proceso de investigación y desarrollo y con el nuevo producto, el nuevo software, tenés un potencial de mercado, bueno, a partir de ahí podés proyectar los ingresos, las ganancias que puedas tener de producir ese producto. Pero todos los costos que se erogaron hasta ese momento se consideran hundidos. Bueno, son costos que ya fueron, realmente no se tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión. El otro costo interesante a tener en cuenta, que forma parte de cualquier empresa o cualquier organización en la que vayamos a estar, son los gastos de fabricación. Por lo general, los gastos de fabricación son los que se incurren en mano de obra, material, materia prima, y todo eso lo que se busca es desarrollar una tarea productiva. O sea, dentro de estos gastos vamos a tener que incluir la compra de materia prima, de maquinaria, el pago a honorarios y sueldos de la mano de obra dedicada a eso. Hoy por hoy, si bien asociamos a la fabricación a empresas que se dedican a crear productos, hay una tendencia de fabricación de productos online, donde acá entra lo mismo también, o sea, tenemos costos a la hora de fabricar productos que ponemos a disposición en la web. Lleva un tiempo de diseño y de dedicación que tiene su costo. Otro costo interesante a tener en cuenta son el siguiente, los gastos de venta. Los gastos de ventas, como lo dije en algunas diapositivas anteriores, son todos aquellos que vamos a tener, que vamos a erogar, cuya finalidad sea acrecentar las ganancias de la compañía. Y esas ganancias que estás buscando es a través del intercambio comercial. ¿Sí? Dentro de esta clasificación podemos entrar todos aquellos suministros, las comisiones por venta, la publicidad que se realiza para promover los productos. La venta sabemos que está en todo tipo de compañías, en todo tipo de rubros, y es esa acción y ese efecto de vender. ¿Y qué es vender? Cuando traspasamos la propiedad de una persona a otra tras el pago de un precio convenido. O sea, yo te entrego un producto, vos me entregas el dinero y ahí se concreta la venta. Entonces la venta está definida que puede ser algo potencial cuando tenemos un producto que está a la venta pero que aún no ha sido comprado. O podemos tener una venta ya concretada que en ese caso implica necesariamente la otra parte, que es la parte compradora. Pero para esta presentación lo importante que vamos a tener en cuenta que dentro de este sector es frecuente hablar de lo que se conoce como venta directa, ¿sí? Y la venta directa todos la conocemos en gran medida, sabemos que es la que se realiza fuera del local comercial. Y es la que se concreta realmente cuando llevas directamente el producto a la mano o a la casa del consumidor, ¿sí? O cuando el consumidor sabe que hay lugares especializados donde te ofrecen el producto directamente de fábrica. Esa es una forma muy común de la venta directa de los negocios tradicionales a través de mercadeo en red. Y las fábricas, por lo general, venden sus productos a través de grandes distribuidoras mayoristas que luego ponen a disposición los productos en distribuidoras minoristas que se encargan luego de acercárselo a los consumidores. Pero la venta directa ha tenido gran auge desde hace muchos años y es la que caracteriza, digamos, a los negocios de mercadeo en red. Este tipo de venta genera gastos, te genera costos de traslado. Si de un lado a otro para ofrecer el producto te manejas en taxi, si vas en tu coche, la gasolina y demás, son todos costos que hay que tenerlos en cuenta. Hoy por hoy, con la actualidad y el desarrollo de Internet, se ha producido la explosión de otro tipo de venta que es la que se realiza a través de Internet, la famosa venta online, donde sabemos que la venta se concreta cuando el consumidor va a acceder a una página web de la empresa, va a conocer los productos que esta empresa ofrece, va a elegir el producto que desea, dejará sus datos de tarjeta de crédito y los recibe luego en su hogar, ¿sí? O sea, hay una tendencia a nivel mundial que se dice que las próximas compras las vamos a hacer directamente desde la casa y el supermercado o la tienda nos va a mandar a través de un despachante. Para las compañías que estamos trabajando con productos digitales, estas ventas también se realizan cuando la persona busca el producto que le gusta,
elige el producto, hace el pago y la empresa le ofrece un link o un acceso para que descargue su computadora los productos, el material que ha comprado. Entonces, tanto la venta de productos o servicios, tenemos que tener en cuenta que genera gastos, pero son lo que constituye la base de las operaciones de cualquier empresa y constituye la base del movimiento de cualquier organización de mercadeo en red. ¿Sí? Es fundamental porque a través de las ventas, tanto las compañías como las grandes organizaciones de mercadeo en red son las que obtienen ingresos. Y el hecho de ser rentable o no va a depender muchas veces de otros factores como la gestión de costos. Podemos tener grandes ingresos por ventas, pero si no somos eficientes en conocer y administrar los gastos y los costos, no vamos a prosperar nuestra empresa. El siguiente y el último gasto para tener en cuenta son los gastos de representación. Estos gastos por lo general están asociados a las erogaciones que realiza una empresa, ¿sí? Que busca que sea reconocida en otras áreas fuera de su mercado. Y para eso contrata con agentes o representantes de venta, los cuales viajan, se trasladan y buscan presentar la compañía en otros mercados. Entonces, asociados a los gastos de representación están por lo general los viajes, los agasajos, los obsequios, ¿sí? Y también los alojamientos y muchas veces hasta la indumentaria. Porque una persona que va a representar a una empresa a otro país o va a buscar contactos con proveedores y con futuros clientes, tiene que ir bien presentado. Entonces, hasta la indumentaria puede encuadrar dentro de este tipo de gasto de representación. En sí, para ir finalizando, tenemos que tener en cuenta que antes de crear una empresa es indispensable que realices un análisis de los gastos. Hay que tomar en detalle todos los elementos de lo que implican los gastos de operación, porque de esa manera vas a poder discernir si la empresa en la que vas a participar o el emprendimiento que vas a desarrollar te va a ser rentable o no. Entonces, una vez que has establecido eso y has tomado la decisión, ese análisis de los costos lo tenés que continuar, porque pueden llegar momentos en los cuales esa participación o ese emprendimiento deje de ser rentable. Y antes de que eso suceda, vos tenés que estar con la información y con ese análisis para tomar la decisión pertinente. Muchas veces nos suele ocurrir que nos encontramos con personas que no tienen experiencia en el área de contabilidad, hacemos un conteo rápido, previa, de lo que nos puede llegar a implicar ponernos una tienda de ropa, por ejemplo. Pero no se tienen en cuenta en ese aspecto las cosas más importantes. Quizás empleados, estanterías o la ropa que necesites para vender. Pero hay otros gastos, como lo hemos visto, y otras posibles inversiones que tienen que hacerse. Y que, como hemos visto, tienen un costo. Y ese costo es en dinero. Nos guste o no, tenemos que desembolsillar dinero. Entonces, antes de tomar la decisión, es importante que analices todos los pros y todos los contras del tamaño del emprendimiento que vayas a hacer o del compromiso al cual te vas a sumar cuando participas en una determinada empresa de mercadeo en red. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Busca información, ¿sí? Hay que buscar información, porque si no buscamos información es como que vamos a ciegas. Nos guiamos de lo que otro nos pueda decir, pero en realidad tenemos que buscar el consejo de personas que tengan experiencia, y tenés que trabajar y preguntarles a las personas que están desarrollándose en ese mercado, que ya están en acción en eso que quieres desarrollar. Y lo fundamental ante todo el proceso es que mantengas esa actitud de emprendedor, esa actitud de empresario durante todo ese tiempo de desarrollo, porque esa es la clave. Si estás aquí en esta tarde, en esta noche, estás buscando un ingreso extra, estás buscando salir adelante y progresar, ten en cuenta que el conocimiento y el crecimiento personal tienen que ser fundamentales. Entonces, desarrollar y mantener esta actitud de empresario es la clave para que tengas resultado en cualquier cosa que desees emprender. Damas y caballeros, hasta aquí lo que es la presentación de negocio, de capacitación. Espero que les haya sido de utilidad y nos estamos reencontrando en un próximo video. Hasta luego.